y voy a poner compartir. Muy bien, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta cosa que le podemos llamar eh, seminario de marxismos, vamos a llamarle así, ¿no? Un seminario de marxismos donde la idea es mm, volver sobre los marxismos, ¿no? Volver sobre los marxismos para interpretar al mundo y para transformarlo. Pero quiero insistir en la idea de no volver al marxismo, porque en realidad hay muchos marxismos. Entonces, en esta primera sesión vamos a hablar de los muchos marxismos. Vamos a pasar muy rápidamente sobre algunos de ellos. Me daba ganas de detenerme en algunos de ellos, pero tal vez en otra sesión nos podamos detener en algunos marxismos, ¿no? Ahí en esta imagen creo que reconocen a Marx, que está a su izquierda, a su derecha está Engels, ¿no? En medio está Trotsky, ahí está Gramsci, a la derecha, arriba. El que está a la izquierda, ahí cercano a Marx, es Kautsky. No sé si ya vieron a Lenin ahí con su gorrita. Eh, Ahí a la derecha, en la misma línea, digamos, de Lenin, hay una foto y a lo mejor no se ve bien, pero es una mujer que está ahí agitando a las masas, que es Rosa Luxemburgo, ¿no? A la izquierda abajo está George Lukács, por cierto, eh, con su abrigo de comisario del pueblo, porque está participando en la revolución húngara, ¿no? En el otro extremo está un intelectual marxista, Adorno. Al Che Guevara ya lo reconocieron. Al que está al lado del Che Guevara es Ernest Mandel. El que está al lado es Daniel Ben Said. Y está Mariátegui, ¿no? Debió haber puesto más latinoamericanos, ¿no? Y estos son algunos de los que vamos a ver en esta recorrido de marxismos del siglo XXI. Eh, Insistiendo en esta idea, ¿no? No hay un marxismo. Siempre han existido diversos marxismos, ¿no? Una de las frases famosas de Marx, del último Marx, del viejo Marx, es yo no soy marxista, ¿no? Si ese es marxismo, yo no soy marxista, ¿no? Hay un marxismo de Marx y hay otro que es diferente al de él, que es el de Engels, ¿no? Aunque son muy cercanos en la elaboración del propio marxismo, los creadores del propio marxismo en realidad tienen diferentes marxismos, ¿no? Hay un marxismo en la Segunda Internacional y, por supuesto, criticando ese marxismo, aparece la Tercera Internacional y criticando ese marxismo estalinizado, aparecen los marxismos de la Cuarta Internacional, ¿no? Hay un marxismo que le llaman occidental, ya veremos por qué ese marxismo occidental. Y en realidad existieron marxismos en la Europa oriental cuando existía lo que se llamaba socialismo. Por cierto, eran marxismos disidentes de la realidad del llamado socialismo real, ¿no? Hay muchas variantes del marxismo occidental académico, todavía quedan, y hay todavía intentos, digo yo, insuficientes de un marxismo crítico militante, ¿no? Hay marxismos latinoamericanos que nos interesan particularmente, pero también hay marxismos de otros lados del mundo, ¿no? Ahorita estoy pensando que se me olvidó poner algunos marxismos africanos, el marxismo negro de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Hay un marxismo que se volvió ideología que justificaba el poder de la burocracia con Stalin.
¿no? Y hasta tengo dudas de llamar a eso marxismo, ¿no? Pero hay otro que lo impugnó llamando a la revolución permanente de Trotsky, ¿no? Hay un marxismo dogmático que se derrumbó, creo yo, afortunadamente, y hay marxismos críticos que están renaciendo, ¿no? Entonces, esta es la premisa. Hay una extensa y compleja tradición de marxismos que, digo yo, vale la pena revisar, ¿no? Está el marxismo de Marx, ¿no? El marxismo de Marx que parte, pudiéramos decir, de una premisa que pone el propio joven Marx cuando empieza su trabajo en una revista, en un periódico, donde están preguntándose cuál va a ser su tarea, ¿no? Y Marx lo dice en una carta que le escribe a los amigos, ¿no? La crítica implacable de todo. Esa es mi tarea, va a decir el Marx, ¿no? El joven Marx. Y de hecho empieza haciendo esa crítica muy joven, 25 años, leyendo a Hegel, pero para criticar a Hegel, ¿no? Hegel es un idealista, panteísta, tal vez el último gran filósofo representante de una filosofía teológica, ¿no? Y Marx es antihegeliano y es materialista, ¿no? Y elabora un materialismo humanista que va a poner como base para una política democratizadora. Estamos hablando de un escrito que se vuelve borrador, que queda como borrador, un extenso borrador, donde Marx se ejercita en su crítica a Hegel eh, y luego pasa con los elementos, con las herramientas de esa crítica a Hegel, a hacer la primer crítica a la economía política, ¿no? Al capitalismo, 26 años, manuscritos económico-filosóficos de 1844, desde lo que pudiéramos llamar una dialéctica de la enajenación. A ver si ahorita hablo un poco de eso, ¿no? Luego conoce a Engels. Engels es el que le lleva un esbozo a la crítica de la economía política. Hay muchas coincidencias en ambos y hay tal coincidencia que de inmediato se ponen a elaborar juntos libros, ¿no? Entre ellos La Sagrada Familia, 1845, La ideología alemana, que es un enorme libro que nunca publican, dice Engels, lo dejamos a la crítica roedora de los ratones, ¿no? Que afortunadamente no se lo comieron todo y hay memorables páginas de la ideología alemana, sobre todo las primeras, donde hay un primer pensamiento de un materialismo que luego Engels va a llamar histórico, ¿no? El materialismo naturalista de Marx lo piensa en función de la actividad del ser humano, que es el trabajo social para la subsistencia, y van pensando lo que luego Engels va a llamar materialismo histórico, ¿no? Eh, Va elaborando su pensamiento Marx un poco con este diálogo con Engels y se van relacionando con grupos revolucionarios, la Liga de los Justos, por ejemplo, para grupo para el cual escriben el Manifiesto Comunista, con el cual la Liga de los Justos se va a transformar en la Liga de los Comunistas, ¿no? Que por cierto participa, una vez fundada en 1848, en una revolución europea que sacude a toda Europa, ¿sí? Es sacudida por una revolución. Marx está anunciando la revolución. No va a ser la revolución comunista, el fantasma que recorre el mundo, va a ser pero sí va a ser una revolución que sacude a Europa, donde ellos participan con mucho entusiasmo, llegan a sacar un periódico casi diario en Alemania y bueno, los van corriendo de todos lados, ¿no? La revolución empieza en su fase de contrarrevolución y Marx va a quedar exiliado en Londres, pobre, ya con una familia y con hijos, y retoma el proyecto de la crítica de la economía política, que va a ser el proyecto de escribir El Capital, ¿no? Que en un momento dado, dado a las investigaciones que está realizando Marx,
va a eh, ayudarlo a empezar a generar lo que vamos a llamar un materialismo ecológico, ¿no? Ya no un materialismo naturalista, ya no un materialismo histórico, sino un materialismo propiamente ecológico, ¿no? Va a terminar, le va a costar mucho tiempo, va a escribir muchísimo, y solo le va a dar la forma científica y artística, como dice Marx, al primer tomo del Capital, ¿no? Pero por supuesto está participando en muchas otras actividades, como la organización de la Primera Internacional y su debate con los anarquistas, por ejemplo, ¿no? También él constantemente está estudiando ciencias, elaborando escritos de matemáticas, carteándose con rusos, eh, desarrollando una postura colonial, rechazando interpretaciones economicistas de su pensamiento, ¿no? Eh, Pudiéramos irnos con más detalle en esta historia que les planteo un poco del marxismo de Marx, ¿no? Nada más para ver si les interesa profundizarlo un poco más, revisar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que Marx parte de su crítica a Hegel, pero no es una crítica a Hegel en términos filosóficos, ¿no? Marx va a decir, esa crítica ya la hizo Feuerbach, ¿no? Feuerbach ya hizo la crítica de los cielos, ¿no? Ya criticó el componente teológico del pensamiento de Hegel. Dice, lo que me corresponde a mí ahora es la crítica terrenal. Y la crítica terrenal empieza, dice el joven Marx, con la crítica del Estado, ¿no? ¿Por qué la crítica del Estado? Porque se pone a leer la filosofía del derecho de Hegel, pero para cuestionarla, y descubre, eh, influido por el propio Feuerbach, la potencia crítica que tiene el concepto de enajenación, ¿no? Porque dice él, Marx, que si vemos la realidad política, vemos que el Estado determina al ser humano y a la sociedad. Este es un hecho. Yo diría que hasta nuestros días, ¿no? Siglo XXI. Dice Marx, ese es un hecho, pero el mundo está invertido, ¿no? El mundo está invertido. El Estado se ha enajenado porque el Estado es un producto del ser humano y de la sociedad. El ser humano y la sociedad deben de determinar al Estado, pero el mundo está invertido y es el Estado el que determina al ser humano y a la sociedad, ¿no? Por lo tanto, hay una tarea que no es filosófica, sino que es política y revolucionaria, que es desinvertir y desenajenar al Estado. Incluso va a decir esto implica la institución de la democracia real, ¿no? E incluso la desaparición del Estado, pero del Estado enajenado, ¿no? Entonces, ahí está la primera idea, la primera fuerza que tiene, la primera idea fuerza que tiene Marx con el concepto de enajenación, ¿no? De ahí, por supuesto, va a derivar muchas cosas, ¿no? Una concepción para toda su vida del Estado, ¿no? El Estado, como existe actualmente, es un Estado enajenado. Cuando habla de la Comuna de París y todo esto, incluso va a decir el escándalo del Estado. ¿Cuál es el escándalo, el escándalo del Estado? Que el Estado parece volar por encima de la sociedad y solo baja para aplastarla, ¿no? Ese es el Estado enajenado, el escándalo del Estado, ¿no? Y por supuesto se requiere una democracia, pero una democracia real, ¿no? No esta democracia basada en una igualdad formal, pero que deja subsistente la desigualdad sustancial, ¿no? Una democracia, fíjense, está hablando del siglo XIX, del moderno Estado liberal, ¿no? Una democracia que se quiere sustentar en los derechos humanos, pero al poner como intocable el derecho a la propiedad privada, entonces lo que está en lo que se está sustentando en realidad es en el derecho de la propiedad privada y del mundo burgués, ¿no?
Entonces, dice cómo podemos desinvertir esta realidad, desenajenar al Estado, pues con una revolución que no emancipe a una clase, sino que emancipe a toda la humanidad del Estado enajenado. ¿Y cuál es la fuerza, el sujeto que puede impulsar esa revolución? Un sujeto desposeído de todo, un sujeto negado por este mundo capitalista y por este Estado, ¿no? Que es la clase trabajadora, ¿no? Entonces ya empieza Marx a pensar en una postura propiamente comunista, ¿no? Empieza a pasar de una concepción crítica a la democracia liberal a una concepción comunista, ¿no? Luego se le aparece Engels con este escrito que quiere publicarlo en su revista. Platican y platican por horas. Por supuesto, le impacta mucho este esbozo a la crítica a la economía política. Marx no había leído nada de economía política, se obsesiona por ella. Aparte está en París, viviendo con Jenny en París, conviviendo con muchos otros intelectuales en su corriente. Y yo siempre digo que eh, con esta vida, con estas vivencias intensas que está teniendo Marx, escribe iluminado los manuscritos económicos filosóficos de 1844, donde agarra el concepto de enajenación, pero para aplicárselo a la economía, al capitalismo, ¿sí? ¿Qué es el capitalismo? Y esto va a ser una concepción que va a sostener Marx toda su vida, una fuerza social enajenada y enajenante. ¿Qué quiere decir enajenada? Luego dice Marx, para hablar en términos filosóficos, ¿no? Luego ya trata de evitar hablar en términos filosóficos y ya no recurre mucho al concepto de enajenación, pero ¿qué quiere decir enajenación? ¿Qué quiere decir enajenado? Ajeno al control humano. Así como el Estado es ajeno al control de la sociedad y al control humano, la economía también es ajena al control humano. La economía se ha autonomizado y funciona de manera automática. Funciona de manera automática, eh, buscando que el dinero se vuelva más dinero. Ya en el Capital lo va a aclarar mucho, con muchos más argumentos, ¿no? Pero esta es la fórmula del Capital, por cierto, ¿no? Que el dinero se vuelva más dinero, ¿no? Entonces, la dinámica del capitalismo es enajenada y hostil, dice, es una fuerza hostil que se vuelve contra el ser humano. Y la manera en que esa hostilidad se pone en evidencia es que es una fuerza enajenante, ¿no? Le arrebata el producto que realiza el trabajador, pero le arrebata también el control sobre su propio trabajo, ¿no? Le arrebata incluso su relación con la naturaleza y con otros seres humanos, porque los mete en una relación de competencia y de dominio, ¿no? E incluso le arrebata su propia esencia, ¿no? Para Marx hay algo esencialmente humano, que es la conciencia, la libertad, la creatividad, la socialidad, y eso es enajenado por la propia dinámica del capitalismo, ¿no? ¿Qué es el comunismo entonces para Marx en estos escritos? Es la desenajenación, ¿no? Es acabar con la historia de la enajenación, incluso así dice, ¿no? Se trata de que el ser humano recupere su esencia humana, ¿no? Haya una reconciliación entre individuo y esencia, ¿no? A eso se refiere, ¿no? A que todos afirmemos nuestra conciencia, libertad, creatividad y socialidad, a que el ser humano se reconcilie consigo mismo y se reconcilie también con la propia naturaleza, ¿no? Ese tipo de cosas está diciendo Marx en estos escritos, ¿no? Que lo estoy planteando así de manera muy general, ¿no? Luego ya les decía, escribe con Engels un libro, La Sagrada Familia, que es un título irónico, en realidad es una burla a unos amigos suyos, los hermanos Bauer, que siguen un poco neohegelianos, quitando el espíritu absoluto de Hegel y dejando la conciencia crítica, pero resulta que ellos son los hermanos Bauer, la conciencia crítica, y Marx y Engels
se proponen escribir un folletito burlón a sus amigos, por cierto, porque sí son sus amigos, ¿no? Los Bauer. Y le llaman la Sagrada Familia, ¿no? Que son los hermanos Bauer, ¿no? No tiene nada, no tiene que ver con otra Sagrada Familia, ¿no? Que es una crítica al neohegelianismo, ¿no? Eh, Engels hace sus partes muy breves porque él está pensando en un folletito irónico, satírico, pero Marx, como siempre, tiene esta desmesura en lo que escribe y hace que el libro sea interesante porque introduce una revisión de todo el materialismo, sobre todo el materialismo francés, ¿no? Al cual empieza a exponer y empieza eh, a reivindicar su concepción como materialista, ¿no? Luego, con Engels escriben juntos la ideología alemana. Siguen cuestionando a Está muteado. Lund, espera, Soy el único que se le fue el se audio. muteó tantito tu micrófono, hace como cosa de 5 segundos. ya, pero ya Está. regresó. Sí, Sí, oí ya que está. alguien. Sí. ¿Sí? ¿Se Sigue, oye? sigue, nada más fueron como 5 segundos. Muy bien. Entonces, estamos en la Sagrada Familia, la ideología alemana, ¿no? Entonces, les comento, la ideología alemana es una cosa de 600 páginas, ¿no? Creo que hasta más, ¿no? Dedicada a Stirner, a un neohegeliano, ahora muy olvidado, afortunadamente, pero las primeras páginas de la ideología alemana son muy importantes, porque en esta asunción materialista, naturalista en un principio para Marx nunca va a caer en una concepción dualista. El ser humano es naturaleza, es materia, es cuerpo, cuerpo orgánico ligado a otros cuerpos orgánicos de la naturaleza, ¿no? Eh, Esta va a ser una concepción básica que tiene, eh, pero cuando con Engels empiezan a criticar la ideología alemana, esta concepción espiritualista de la sociedad y de la historia, ellos quieren partir de la materia, ¿no? Pero en el caso de la materia humana, la especie humana, para subsistir, antes de filosofar, antes de hacer ideología, antes de creer en cualquier cosa, tienen que trabajar, ¿no? El trabajo media la relación con la naturaleza para que el ser humano pueda subsistir. Por eso ya desde aquí está el concepto de metabolismo, ¿no? Que luego lo va a encontrar cuando escriba los Grundrisse, más adelante Marx, ¿no? Pero ya está aquí la idea central de que el trabajo social es la manera en que el ser humano media su relación con la naturaleza para subsistir. Entonces, esto para ellos es un materialismo social, pero no solo social, porque la sociedad cambia. Marx y Engels van hablando de cómo se va por la enajenación, es el concepto clave, se va constituyendo la división en las clases sociales, aparece el Estado, aparece la lucha de clases y aparece la historia, ¿no? Y por eso Engels va a hablar de este materialismo como materialismo histórico, ¿no? Pero el escrito queda ahí, queda realmente, se lo publica mucho después, ¿no? Póstumo, ¿no? Eh, este enorme volumen de la ideología alemana. El que se conoce más eh, son dos páginas que luego se anexan a la ideología alemana, que son unas tesis sobre Feuerbach, ¿no? Donde Marx empieza a pensar la relación materialismo-idealismo y cuestiona un materialismo pasivo y valora un idealismo que plantea la actividad. Pero para Marx, la actividad tiene que ser desde el propio materialismo, pero la actividad tiene que ser revolucionaria por por el materialismo histórico, donde hay clases sociales, hay opresión, etcétera, ¿no? De ahí viene esta famosa tesis 11 de Marx, ¿no? Los filósofos se han dedicado a interpretar al mundo, pero de lo que se trata es de transformarla. O sea, ahí está el proyecto de una filosofía que es praxis revolucionaria, ¿no? Que en realidad, les digo, son 11 tesis, son 2 páginas, ¿no? Hay que
valora más las tesis sobre Feuerbach que toda la ideología alemana, pero no, yo creo que sí hay estas primeras páginas de la ideología alemana muy, muy importantes, ¿no? Y ya con esto, con esta concepción, Marx empieza y Engels empiezan a escribirse con otros socialistas y comunistas de la época, entre ellos Proudhon, ¿no? Este padre del anarquismo francés, Proudhon, hablan con él, no llegan a un acuerdo para hacer algo conjunto, y Proudhon está muy contento porque ha sacado 2 tomos de, de un libro que llama Filosofía de la Miseria, ¿no? Que Marx los lee, pero implacablemente, la crítica implacable de todo, y sin ninguna consideración con su amigo Proudhon, escribe Miseria de la Filosofía, ¿no? Ya el nombre es una descalificación de todo lo que escribió Proudhon, ¿no? Donde, por cierto, empieza también a exponer su concepción materialista de la historia, ¿no? Luego, ya les comentaba, se unen a la Liga de los Justos, en Marx, de pronto y sacudido por Engels, porque Engels le dice, Engels ya ha escrito los principios del comunismo como una propuesta de manifiesto para la Liga de los Justos, ¿no? Pero Marx, ¿tú qué has hecho, no? Ya escribe, ¿no? Y Marx, que está acostado pensando y todo esto, por ahí lo cuenta alguien, se levanta y escribe inspirado el Manifiesto Comunista, ¿no? Un fantasma recorre el mundo y todo esto, que es aceptado por la Liga de los Justos, que se vuelve Liga Comunista, y como les decía, participan en esta experiencia de la Revolución de 1848, ¿no? Donde ya les comentaba que terminan exiliados y Marx vuelve a su proyecto de crítica de la economía política, escribe un primer esbozo, 1857-58, en un texto que es conocido como los Grundrisse, ¿no? O elementos fundamentales de la economía política. 3 tomos manuscritos muy interesantes, donde el concepto de enajenación es central, pero hay otro concepto importante ahí que es el de metabolismo, ¿no? Que Marx se está apropiando en sus lecturas, que está haciendo constantemente, sobre todo el desgaste del uso excesivo de la tierra, ¿no? Por la dinámica capitalista, ¿no? Finalmente, apurado por Engels, que lo mantiene, por cierto, termina El Capital, dice Marx, solo lo voy a publicar hasta que tenga una forma científica y artística, ¿no? Y empieza a plantear El Capital, ¿no? Eh, acuérdense que empieza con la mercancía, valor de uso, valor de cambio, el valor como fundamento de todo, el valor que viene del tiempo del trabajo cristalizado, y la pregunta de dónde viene el valor del dinero incrementado que mueve al capital, viene de la plusvalía, ¿no? En fin, todo este análisis en el que se mete, donde, por cierto, sigue el concepto de enajenación, que ahora se está concretando, asumiendo la forma propiamente de la explotación como extracción de la plusvalía, ¿no? Pero en el Capital podemos encontrar esta teoría del mundo invertido, ¿no? De la cosa, el trabajo muerto que domina al trabajo vivo, ¿no? En fin, todo esto que desarrolla en el primer tomo del Capital. El segundo le da forma Engels, ¿no? Y el tercero le da forma Kautsky, el tercero que trata de la acumulación y reproducción del capital, ¿no? Marx participa en la Internacional con una polémica constante con los anarquistas, pero también eh, está dialogando con los rusos, tomando una postura anticolonial con Irlanda, y por cierto, el joven, el último Marx, el viejo Marx, más bien, recibe una carta de una joven rusa, Vera Sasulich, populista en Rusia, donde le dice, Marx, aquí hay muchos marxistas que han leído El Capital y nos dicen que hay que pasar por el capitalismo para luego plantearnos el socialismo.
pero nosotros defendemos las comunas campesinas rusas. ¿Qué piensa usted, no? Marx lo piensa, lo repiensa, escribe borradores de la carta y le dice, ¿no? Que no debe de usarse su teoría para detener la revolución y ve la posibilidad de que Rusia, por una situación excepcional, pueda saltarse al capitalismo apoyando una transformación comunista eh, a través de las comunas campesinas, ¿no? Este es Marx, así un poco bosquejado, ¿no? Hay otro marxismo, el de Engels, ¿no? Engels también tiene su propia trayectoria, son bien interesantes, ¿no? Marx escribe poesía de joven, escribe hasta obras de teatro, etcétera. Engels también ha leído a Hegel, ¿no? Eh, eh, también es amigo de los Bauer, también conoce a Feuerbach, al socialismo francés, pero Engels es hijo de un capitalista, ¿no? Al cual lo han llevado a Inglaterra. eh, entonces, imagínense, este hijo de un capitalista que es anticapitalista y que se relaciona con los obreros, ¿no? Y que empieza a describir el mundo de los obreros, ¿no? Escribe un libro magnífico en realidad, ¿no? La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1842, ¿no? Un extraordinario libro descriptivo de toda la negación que están teniendo los obreros en este proceso de la revolución industrial, ¿no? Luego escribe, porque está en Inglaterra, la economía política, la conoce, está en los debates de las primeras organizaciones de los obreros, y escribe en realidad muy breve ensayo, esbozo de una crítica a la economía política, que se lo pasa a Marx, y bueno, ya les conté esta especie de enamoramiento entre Marx y Engels por estas enormes afinidades intelectuales que hay, ¿no? Eh, los dos empiezan a tener toda esta experiencia que ya les comentaba, y la crucial es 1848, ¿no? Marx, pobre, exiliado, no tiene más otro lugar que irse a Inglaterra, donde él se va a meter a la biblioteca, pero está empobrecido, ¿no? Engels, en realidad, quería una vida aventurera también y revolucionaria, pero siente una responsabilidad con Marx y va a trabajar con su padre a la fábrica de Manchester, ¿no? Y dice, bueno, yo aquí te voy a pasar datos de qué ocurre en la fábrica, ¿no? Y en realidad lo mantiene, ¿no? Eh, Engels mantiene a Marx, pero hay una especie de división de trabajo, ¿no? O sea, como que deja que Marx desarrolle su crítica a la economía política mientras él estudia las ciencias de su época, ¿no? Y como también está influido por Hegel, tiene este proyecto de escribir una dialéctica de la naturaleza, ¿no? Que luego se lo publican, pero en realidad él no lo publica, ¿no? Y es una hipótesis la dialéctica de la naturaleza. Pero escribe muchos otros libros, ¿no? En realidad que son de divulgación, de defensa de su concepción, el anti-Düring, del socialismo utópico al socialismo científico, este muy bonito libro, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, apoyado, por cierto, en ciertos escritos de Marx, Ludwig Feuerbach y El fin de la filosofía clásica alemana, y muchos más, ¿no? Pero él está participando además en la organización de la Segunda Internacional. Está viendo cómo se está formando lo que sería la primer generación de marxistas, ¿no? Ya años después hemos rescatado el marxismo ecológico de Marx y también el marxismo ecológico de Engels, ¿no? Que tienen sus diferencias. Pero eh, ellos ya están terminando la obra y la obra la están terminando bien porque han logrado una enorme influencia en no solo intelectuales, sino sobre todo en organizadores de la clase obrera, ¿no? Y empiezan a surgir partidos obreros influidos por el marxismo, ¿no? Eh, e incluso se llaman partidos social democráticos, ¿no? Socialismo y democracia, ¿no? Es lo que andan juntando esta, pudiéramos llamar, primera generación de marxistas, ¿no? Eh,
Ahí está Kautsky, que como uno de los grandes teóricos de la Segunda Internacional, Bernstein, que por cierto son muy amigos de Engels, ¿no? Edward Bernstein y Kautsky, y participan en esta edición de las obras de Marx, ¿no? Y Bernstein va a ser muy conocido porque va a empezar a interpretar a Marx en clave reformista, ¿no? Quitando los elementos revolucionarios, ¿no? Labriola, Merin, Plejano, Russo, todos ellos en realidad llegan al marxismo cuando ya tienen una especie de formación previa, ¿no? Algunos son kantianos, algunos son espinocistas, en fin, no vienen de otra tradición filosófica, pero se han acercado al marxismo, pero sobre todo al marxismo eh, planteado por Engels, ¿no? Eh, algunos leen al Capital, pero lo leen de manera muy estrecha en realidad, ¿no? Porque su tarea es más bien elaborar una concepción marxista para la clase trabajadora, ¿no? Y por eso van a hablar de materialismo histórico, ¿no? Ahí es donde el materialismo histórico adquiere su forma, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué forma tiene, una teoría de la historia, ¿no? Pero una teoría de la historia que va ligada con una teoría de la materia, que es el materialismo dialéctico, ¿no? Estas dos versiones de materialismo histórico, teoría de la historia, y materialismo dialéctico, teoría de la naturaleza, teoría de la materia, ¿no? Son piezas que empiezan a elaborar estos marxistas para dar otra concepción del mundo a la clase trabajadora. Pero lo cierto es que sí logran hacer surgir toda una serie de partidos obreros que apenas están luchando por sus derechos, ¿no? Su derecho a votar, su derecho a ser elegidos, su participación en las estructuras liberales del Estado de la época, en el Parlamento, ¿no? Y al mismo tiempo están elaborando una concepción marxista simplificada, lo que luego va a ser el marxismo ortodoxo, ¿no? Que es una versión de la centralidad de los factores económicos, ¿no? Aunque Engels siempre los va a criticar, ellos van a agarrar esta idea de que lo económico es lo que determina todo, ¿no? Una concepción monocausalista y reduccionista, ¿no? Que además tiene una especie de finalismo histórico, ¿no? La historia va hacia la realización del socialismo, ¿no? Entonces ellos empiezan son los que esquematizan esta idea de que la estructura económica determina la superestructura y que la historia está fundada en el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Pero para llegar al socialismo hay que pasar por el capitalismo y todas estas cosas que le van a dar forma a lo que después se llamó marxismo ortodoxo, ¿no? Y también entonces esta idea de materialismo histórico, materialismo dialéctico, ¿no? Que luego va a ser asumido por el propio stalinismo, ¿no? Va a retomar esta concepción del marxismo en la Segunda Internacional, simplificada, para también plantear el propio stalinismo, una versión simplificada del marxismo, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante ahí en esta segunda, en la primera generación de marxistas de la Segunda Internacional, que es la interpretación de un texto de Engels, un prólogo que escribe a la lucha de clases en Francia, que luego se interpreta como el testamento político de Engels, porque en ese escrito, ya el viejo Engels dice, bueno, un poco recordando sus años de revolucionarios en 1848, dice, cometimos dos errores, ¿no? El pensar que la época ya estaba para la transformación socialista. No, no estaba para esa. Ahí nos apresuramos, ¿no? Y la segunda es impulsar un modelo político equivocado, el de la Revolución Francesa como revolución de minorías, ¿no? Entonces dice, hay que abandonar estos dos errores y hay que pensar el cambio social
a través del trabajo largo y paciente, el largo trabajo de propagandización y actividad parlamentaria. Porque en ese momento, sobre todo la socialdemocracia alemana, ha logrado una fuerza importante en el propio Parlamento, ¿no? Aunque siempre con límites, ¿no? Pero dice, dejemos la vieja táctica y agarremos la nueva táctica, que es la vía electoral, ¿no? Eh, esta, mediante la cual la socialdemocracia va a avanzar de un modo tan espontáneo, tan incontenible y al mismo tiempo tan tranquilo como un proceso de la naturaleza, ¿no? Donde, por cierto, no todos los procesos de la naturaleza, lo estamos viendo ahorita con el colapso ecosocial, son tan tranquilos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que plantea Engels en ese escrito y evidentemente lo agarran los jefes de la socialdemocracia alemana, Kautsky, lo agarra como el camino al poder, que se llama uno de sus libros principales, ¿no? Bernstein incluso va a decir, va a ser más radical, cambiar las premisas de la socialdemocracia y quitar la idea de revolución, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto abre todo un debate en la Segunda Internacional y la socialdemocracia, ¿no? Donde en realidad hay muchas fuerzas, ¿no? Algunas muy marxistas, otras no tan marxistas, pero particularmente la socialdemocracia alemana se abre el famoso debate de Bernstein, ¿no? Donde Bernstein dice ya abandonemos la idea de la revolución y vayámonos por las reformas, ¿no? Las reformas nos van a llevar al socialismo, ¿no? Luego va a haber otra discusión, Rosa Luxemburgo con Kautsky, y luego la gran discusión crítica a la revolución bolchevique, ¿no? O sea, estos son debates que atraviesan a la socialdemocracia, ¿no? Los primeros congresos de la Segunda Internacional, digamos, discuten lo doctrinario, ¿no? El deslinde con el anarquismo y, por cierto, la asunción del propio marxismo, ¿no? Pero luego los posteriores debates son exactamente políticos, ¿no? Esta idea de abandonar la revolución y llevar una política reformista que desde la izquierda va a ser criticado por Rosa Luxemburgo, ¿no? Una polaca que actúa justamente en el partido alemán, ¿no? Eh, y ella va sobre todo, ella tomando el ejemplo de la Revolución Rusa de 1905, donde hay las huelgas generales, también la institución del primer soviet, del cual, por cierto, su presidente va a ser Trotsky. Entonces Rosa Luxemburgo dice, ese es el camino al poder, el de la huelga de masas, ¿no? El asaltar al poder, ¿no? Kautsky va a decir, no, no se trata de asaltar el poder, no, se trata de desgastar el poder. Ahí hay un primer debate, desgaste o asalto, ¿no? Que luego Gramsci lo va a retomar, ¿no? Eh, entonces, ahí hay un debate muy importante en la propia Segunda Internacional que finalmente ese debate no va a incidir en los fundamentos de la Segunda Internacional que en 1914, pese a que siempre se declaran pacifistas, internacionalistas y todo esto, los partidos socialdemócratas deciden apoyar a su gobierno para entrar a la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, rompiendo todos los principios socialistas que habían mantenido y se van, y ahí hay una ruptura ya en la Segunda Internacional, ¿no? Todas estas fuerzas críticas, entre ellas Rosa Luxemburgo, por supuesto. Lenin no lo puede creer. Lenin dice, no, no, me está mintiendo, eso no lo hizo la Segunda Internacional. Él viene formado en la socialdemocracia, su héroe es Kautsky, ¿no? Y no puede creer lo que pasó con la Segunda Internacional y hay una ruptura con la Segunda Internacional, ¿no? Y de esa ruptura va a surgir la Tercera Internacional, que sería propiamente la segunda generación de marxistas, ¿sí? Entre ellas se va a destacar, por supuesto, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, Hilferding, de alguna manera, algunos otros, ¿no? Es la segunda generación. Todos ellos en realidad no, vienen formados por el marxismo.
no hay una formación previa, ¿no? Todos ellos desde jóvenes se forman en el marxismo, todos ellos rompen con la Segunda Internacional cuando traiciona sus principios eh, y su referente va a ser la revolución bolchevique de 1917, ¿no? El marxismo se va desplazando de la Europa central a Oriente, ¿no? Ahí es donde el marxismo de pronto tiene su figura más revolucionaria, que es la Revolución Rusa. Con la Revolución Rusa justamente llaman a fundar la Tercera Internacional, ¿no? Ya no partidos socialdemócratas, sino partidos comunistas, ¿no? Y una primera tarea de los partidos comunistas es romper con la socialdemocracia, dividir a la socialdemocracia y jalársela como fuerza a la fracción con la que rompen, como fuerza revolucionaria. Su problema es justamente ese, ¿no? No tanto es ahora vulgarizar al marxismo, sino el problema es cómo llevar la teoría a la praxis revolucionaria, ¿no? Está la revolución rusa y están los varios intentos de la revolución alemana, ¿no? La revolución húngara, la revolución en Italia, ¿no? Que van a fracasar, ¿no? Ya lo anuncio de entrada. Entonces hay un marxismo muy importante, muy rico, de Rosa Luxemburgo, que tiene esta primer polémica con Bernstein en un libro muy importante, Reforma y Revolución, y luego con Kautsky, con esto de la huelga de masas, ¿no? Y tiene un libro que ha sido muy, muy significativo para comprender el capitalismo actual, que es un texto sobre la dinámica de la acumulación capitalista, donde Rosa Luxemburgo va a decir que el capital siempre va a extender su acumulación eh, sobre un terreno donde el capitalismo no existe, ¿no? El despojo del que hablamos actualmente, ¿no? Ella participa en esta revolución de 1918, la llevan a la cárcel y finalmente es asesinada junto con Karl Liebknecht, que son los dirigentes del Partido Comunista Espartaquista, se llama, alemán, eh, justamente por la socialdemocracia, cuando la socialdemocracia más derechizada tiene el poder, ¿no? Entonces es un marxismo muy, muy importante que habría que estudiar, ¿no? Rosa Luxemburgo tiene un pensamiento muy, muy rico, ¿no? Otro de esta generación es el de Lenin, por supuesto, ¿no? Eh, de Lenin siempre recordaremos esta tarea primordial para él, que es organizar un partido, ¿no? Organizar un partido es esencial, ¿no? Las luchas sindicalistas o campesinas o las que sean, son luchas reivindicativas de donde no va a surgir una conciencia revolucionaria, ¿no? Entonces necesitamos un partido de revolucionarios profesionales que estén atentos a toda lucha social para radicalizarla, ¿no? Para eh, confrontar el poder. Ahora, ¿por qué tan radical Lenin? Eh, Uno diría, bueno, no, que era muy kausquiano. Bueno, es que Lenin está viviendo en Rusia, bajo un imperio zarista, donde no hay ninguna libertad democrática, ¿no? Eh, y Lenin está siempre pensando cómo impulsar ese momento de ruptura, de enfrentamiento con esta estructura enorme que es el imperio zarista, ¿no? Eh, Sin embargo, sí hay diferencias, ¿no? Sí está el peso de esta idea del capitalismo como algo que tiene que pasar Rusia, ¿no? No podemos plantearnos el socialismo, hay que plantearnos el desarrollo del capitalismo y la democracia que puede traer el propio capitalismo. Sin embargo, Lenin dice, no, aquí no hay burguesía que desarrolle el capitalismo y mucho menos que desarrolle formas democráticas, ¿no? En todo caso, son tareas que tendrá que realizar los propios obreros junto con los campesinos, ¿no? Eh, Claro, esta lucha permanente contra el zarismo lo lleva al exilio. Desde el exilio está esta organización del partido, la importancia del periódico, la importancia de crear núcleos revolucionarios. Por supuesto, rompe con la Segunda Internacional en el momento de la Primera Guerra Mundial.
donde plantea convertir la guerra en revolución, ¿no? Y él lo dice, pero los obreros convertidos en soldados en el frente ruso es lo que deciden ya no combatir con los otros campesinos que están enfrente de ellos, de otra nacionalidad, y deciden votar quienes los mandan, ¿no? Y luego deciden votar no hacer la guerra, y luego deciden votar tirar al zar, ¿no? Ahí empieza la revolución de 1917, ¿no? Y por cierto, se forma un gobierno provisional porque, imagínense, el ejército dice, votamos a quién nos dirige. Entonces forman soviets, asambleas de soldados, de campesinos, de obreros, ¿no? Y ahí en esas asambleas votan detener la guerra, ¿no? Y claro, acabar con el imperio zarista, la familia real huye y se instituye un gobierno provisional. Pero en ese gobierno provisional, Lenin y Trotsky van a plantear que tienen que pasar el poder a los soviets, ¿no? Ese es el momento de la revolución del 17, ¿no? Todo el poder a los soviets, pero ya no están luchando contra el zarismo, están luchando contra un gobierno provisional, ¿no? Y lo hacen, ¿no? Lo hacen incluso casi sin disparar un balazo, ¿no? En una noche organizan la toma del asalto del palacio y la transferencia del poder a los soviets, ¿no? Claro, después va a haber una invasión de varios ejércitos para terminar con el muy mal ejemplo de un gobierno obrero campesino dirigido directamente por ellos, ¿no? En asambleas, ¿no? El marxismo de Lenin, que por cierto, habría que decirlo, ya me pasé a otra, pero habría que decir que, claro, se enfrentan con las dificultades de una revolución que ellos están pensando internacional, ¿no? No están pensando en una revolución eh, que ellos van a hacer la revolución en un solo país. Ellos están esperando que venga la revolución alemana principalmente, ¿no? De pronto, porque hay un ascenso de la lucha de clases, ¿no? En Hungría, por ejemplo, eh, el Partido Socialdemócrata, que tiene el poder en Hungría, eh, decide formar un gobierno eh, comunista, incluso organiza a los comunistas para que le entren al gobierno, ¿no? Y nombran a Lenin en Hungría el jefe del Soviet de Hungría, ¿no? O sea, están pasando cosas raras en Europa, ¿no? En Italia hay levantamientos de los obreros, en fin. eh, y ellos están, y la revolución alemana igualmente, ¿no? La monarquía cae rápidamente, llega la socialdemocracia al gobierno, pero para esto la socialdemocracia se ha dividido en varias fracciones y la más radical es la comunista espartaquista, que quiere repetir el modelo de la Revolución Rusa y en fin, ¿no? Hay eh, una efervescencia revolucionaria y por cierto, una efervescencia revolucionaria de la que no resulta la revolución en Europa. Al final Lenin está mirando Oriente, ¿no? Porque ve que está bloqueada la revolución en Europa y luego los enormes problemas de tener un gobierno, eh, atrasado y destruido económicamente por la invasión de los diversos ejércitos que hay, ¿no? Y inevitablemente hay una generación de revolucionarios que casi ha sido exterminada y empieza a nacer la burocracia, ¿no? Stalin. Eh, Sospechamos que Stalin mata a Lenin, pero Lenin hace el último combate con Stalin, en contra de Stalin, en un testamento donde lo desautoriza y en fin, ¿no? Lenin muere y la batalla de Lenin es continuada por Trotsky, ¿no? Trotsky, que ya tiene una experiencia muy importante, muy joven, siendo el presidente del Soviet de Petrogrado en esa primera revolución de 1905 que inspira a Rosa Luxemburgo, ¿no? E incluso escribe esa experiencia, ¿no? Y en esa reflexión sobre su experiencia revolucionaria en 1905, desarrolla
lo que luego él va a llamar la teoría de la revolución permanente, ¿no? Que va más allá de lo que había pensado Lenin, ¿no? Lenin todavía decía, las tareas burguesas tendrán que ser desarrolladas por los obreros y los campesinos, ¿no? Pero Trotsky en realidad está pensando que una revolución por su propia dinámica y por la incapacidad de la burguesía, en realidad se va a volver una revolución permanente que va a pasar de tareas burguesas a tareas socialistas, pero que solo podrá consolidarse a escala internacional, ¿no? Por ahí va un poco apuntando a la idea de la revolución permanente, ¿no? Eh, y justamente cuando estalla la revolución rusa, eh, cuando están constituyéndose los soviets otra vez en 1907, llega Trotsky, que además tiene la autoridad de haber sido el presidente del soviet de 1905, y lo invitan al soviet de 1917. Tiene este acercamiento con Lenin, el partido bolchevique, y pese a resistencias que hay en el partido bolchevique, avanzan hacia la idea de todo el poder a los soviets, ¿no? Y toda la invasión de ejércitos para destruir la revolución rusa, donde por cierto se lo encargan a Trotsky, ¿no? Que organiza un ejército rojo para vencer las fuerzas contrarrevolucionarias, pero también los ejércitos que han entrado para aplastar a la revolución, ¿no? Logran salvar la revolución, pero Trotsky se está dando cuenta que esa invasión ha destruido la fuerza, gran parte de la fuerza revolucionaria, y que están empezando a surgir deformaciones burocráticas, ¿no? Escribe muy cerca a Lenin, ya muy enfermo, le han dado un balazo, por cierto, social revolucionarios, eh, y aislado por Stalin, ¿no? Eh, Trotsky empieza, de todos modos es una figura importantísima en la revolución, empieza a escribir la crítica a lo que está ocurriendo con la revolución rusa. Hay un libro muy bonito, Nuevo Curso, donde está advirtiendo cómo está burocratizándose la revolución rusa. Eh, Luego, cuando muere Lenin, encabeza la oposición de izquierda contra la burocratización. Finalmente los expulsan, lo expulsan de Rusia, lo persiguen. Previo al estallamiento de la Segunda Guerra Mundial, funda la Cuarta Internacional, pero él sabe que Stalin lo ha mandado matar y en efecto lo matan en 1940, ¿no? Dejando, por cierto, una obra muy importante, La Revolución Traicionada, y muchos otros textos, ¿no? Que habría que revisar. Entonces tenemos a Stalin, ¿no? Este Stalin, que yo ya no sé si lo de Stalin es marxismo o no, yo diría, en todo caso es una deformación del marxismo, ¿no? Eh, Tiene una carrera, Stalin, que lo lleva a la Secretaría General del partido en 1917, ya no me detengo mucho con eso, eh, y tiene estas diferencias con Lenin por los métodos burocráticos autoritarios que está desarrollando el propio Stalin, pero tiene el control del aparato, ¿no? E incluso está incorporando nuevas gentes al partido para que él pueda garantizar que tiene la fuerza en el aparato. Tiene su debate con Trotsky, socialismo en un solo país o revolución permanente, ¿no? De ahí el pensamiento conservador del propio Stalin, ¿no? No, el socialismo será en un solo país y seremos ejemplo para el mundo de que el socialismo lo encarnamos nosotros, ¿no? Eh, que va contra toda la concepción socialista de Marx, Engels y todos los socialistas, ¿no? No me detengo más en el Stalin, ¿no? Pero habría que decir que Stalin y la socialdemocracia se van a adherir a modelos productivistas, capitalistas, ¿no? Stalin, por esta competencia con el capitalismo, también se va a comprometer en el desarrollo de las fuerzas productivas, y la socialdemocracia, por esta complicidad e integración al capitalismo, también se va a comprometer con un marxismo productivista, ¿no?
Marxismo occidental. ¿Vamos bien, más o menos? Ya no sé ni cuánto tiempo llevo, pero ahí vamos, más o menos. No hay... Ahí estoy viendo a Castor. ¿Qué tal, Castor? Bueno, le seguimos un poquito, ¿no? Sí Sí, hay. Lund, aún no llegas a la hora y media, aunque Ah, tampoco te extralimites. Parece sí, que sí, vamos sí. bien, por aquí hay señales. Y sí, adelante. Ahí vamos. Bueno, muy bien. Eh, entonces tenemos el cuadro así, ¿no? El estalinismo, ¿no? Estalinismo, termina la Segunda Guerra Mundial. Trotsky pensaba que con la Segunda Guerra Mundial podía haber un resurgimiento de fuerzas revolucionarias que terminaran con el estalinismo y que extendieran la revolución en Europa, ¿no? Bueno, no ocurre eso. Y el marxismo también lo resiente esto, ¿no? Empieza a surgir otro tipo de marxismo, ¿no? Que Perry Anderson ha llamado marxismo occidental, ¿no? El que es un marxismo intelectual, ¿no? Académico, ¿no? Un marxismo ahora sí de filósofos, ¿no? Entre ellos está, digamos, padres del marxismo occidental, aunque en realidad estos dos padres siguen en un principio comprometidos con una praxis revolucionaria, ¿no? Uno de ellos es George Lukács, el otro es Antonio Gramsci, ¿no? Pero luego vienen otros marxistas desligados totalmente de la praxis revolucionaria, ¿no? Horkheimer y Adorno, Marcuse, padres de la Escuela de Frankfurt, la primera generación, Sartre, impactado también por la Segunda Guerra Mundial, se acerca, trata de fusionar su existencialismo con el marxismo, u otros como Della Volpe, un italiano, marxista, filósofo, Lefebvre, francés, Marcuse, alemán, ¿no? Todos ellos en realidad tienen una formación sólida filosófica, ¿no? De hecho, el primer filósofo que lee a Marx como filósofo es Lukács, ¿no? Todos se integran al comunismo, radicalizados por el periodo de entreguerras, eh, ya vivieron la derrota del fascismo, ya vieron la experiencia de la URSS y su extensión en la Europa del Este, vieron a los partidos comunistas en la resistencia, ¿no? Pero también viene el auge económico de la posguerra. Entonces, en ese periodo de relativa estabilidad, tanto del capitalismo como de la burocracia stalinista se acercan al comunismo, ¿sí? Pero desde una reflexión filosófica, ¿no? Digamos, su acercamiento al comunismo les va a permitir la elaboración de un marxismo, pero un marxismo occidental, filosófico, académico, un marxismo que divorcia la teoría de la práctica y que hacen silencio sobre los problemas económicos, políticos y estratégicos, ¿no? Esos no son asuntos que deben de tratar ellos, ¿no? Entonces, este es lo que caracteriza al marxismo occidental, ¿no? Eh, este desplazarse de la economía y la política a la filosofía. Entonces discuten largamente sobre el método marxista, sobre la enajenación, la relación de Marx, Hegel, etcétera, ¿no? Son filósofos profesionales los que lo desarrollan, pero en la academia, ¿no? Muchos de ellos se ocupan de los escritos juveniles de Marx, que les da muchísimo material para elaborar filosofía, ¿no? Y todos ellos empiezan a fusionar el marxismo con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, a Marx con Weber, ¿no? Por ahí Logui tiene un libro sobre el marxismo weberiano, ¿no? Y es Lukács, por ejemplo, uno de los que lo hace, ¿no? Gramsci fusiona al marxismo con Croce, por ejemplo, ¿no? La escuela de Frankfurt con Freud, ¿sí? Sartre con Husserl y la fenomenología, ¿no? De la Volpe con Galileo, ¿no? Para un marxismo científico, ¿no? Y sí hacen innovaciones temáticas, de ahí la gran riqueza cultural de este marxismo occidental, pero en realidad estudian, para decirlo así, eh, la superestructura, pero no al Estado, ¿no? Estudian el derecho, la ideología, el arte, la ciencia, esas son sus grandes preocupaciones, ¿no? Muchos de ellos, en realidad casi todos, llegan a conclusiones muy pesimistas, ¿no? Vivimos una época de derrotas, va a decir Gramsci, ¿no?
Gramsci por ahí tiene una frase terrible, ¿no? Pensábamos que íbamos a ser los tigres de la historia, ¿no? Y vamos a hacer estiércol. Estiércol en un sentido positivo, ¿no? Ecológico, estiércol que va a ser, va a permitir que surjan otras semillas, ¿no? Pero no es nuestro momento un poco, ¿no? La escuela de Frankfurt así va a ser, ¿no? El momento de la revolución pasó y lo que vivimos es este momento de la racionalización instrumental del capitalismo, ¿no? La burocratización es inevitable, va a decir Sartre, desde su fenomenología individualista y todo, ¿no? Y claro, cuando ellos empiezan a tomar distancia con el comunismo, se alejan del marxismo y ven al marxismo como una variante del propio estalinismo, ¿no? De ahí que muchos de ellos terminan renegando el marxismo, ¿no? Como Sartre, Lucio Coletti, Habermas y muchos otros, ¿no? Sin embargo, hay dos marxismos de estos que yo creo que son muy, muy importantes. Uno es el de George Lukács, ¿no? George Lukács es un aristócrata, es un hijo de un aristócrata y de un millonario, ¿no? Estudia con los mejores maestros, ¿no? Él es húngaro, pero asimila toda la cultura alemana y él realmente le interesa la literatura, la estética, la ética, pero de pronto, y es una historia muy interesante que algún día se las cuento si quieren, cómo se transforma este refinado filósofo estético en bolchevique y participa en la revolución húngara y de pronto lee a Lenin, lee a Marx, lee a Rosa Luxemburgo y saca un deslumbrante libro que es Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Que realmente vale la pena leer. Luego, en este conflicto de las guerras mundiales, se coloca en la Unión Soviética y se vuelve un poco un ideólogo refinado del marxismo soviético, aunque el viejo Lukács llega a romper con ello, por cierto, por el impulso de una revolución húngara en 1956, y se propone rescatar el marxismo, ¿no? Y lo intenta hacer en una obra de estética, 4 tomos de estética, y luego ya más aterrizado escribe una ontología de Marx, ¿no? Donde trata de rescatar al Marx y va avanzando hacia un pensamiento político, no le alcanza el tiempo para dárselo, pero ya está mirando los movimientos juveniles revolucionarios, Lukács, ¿no? Y deja en todo caso una escuela muy importante, la escuela de Budapest, Agnes Heller, Marcus, Fejer, que continúan un poco con esos trabajos de Lukács hasta que salen de Hungría, donde son opositores y luego se vuelven posmodernos, ¿no? Esto, entonces yo creo que es un marxismo que valdría la pena. Otro importantísimo es Gramsci, ¿no? Gramsci, este joven brillantísimo, socialista, que está participando en el Partido Socialista, que está asimilando el marxismo de la época, eh, sobre todo en esta versión de la Segunda Internacional, pero ya es muy crítico él de las posiciones deterministas, positivistas, etcétera, ¿no? En realidad hay en Gramsci un voluntarismo y un antipositivismo que cuando se entera de la Revolución Rusa, escribe un artículo muy famoso que dice, es la revolución contra el capital. Porque acuérdense, el capital dice el capitalismo, ¿no? En una interpretación economicista, ¿no? Entonces, la revolución contra el capital, ¿no? Luego saca un periódico, El Orden Nuevo, se mete en los consejos obreros, se adhiere a la Tercera Internacional, eh, se vuelve un dirigente importante del Partido Comunista Italiano, eh, pero por recomendaciones sectarias de la Internacional no logran parar al fascismo, llega Mussolini al poder. Dicen que Mussolini dice, quiero evitar que esta persona, Gramsci, piense más y lo encierra en la cárcel, ¿no? Y en la cárcel empieza a escribir unos cuadernos de la cárcel donde empieza a reflexionar sobre la estrategia revolucionaria, ¿no? Escribiéndolo
en clave de alguna manera, ¿no? Donde hace toda una serie de continuidad de los debates que se habían dado en la Tercera Internacional, ¿no? Entonces, alguien importante al que hay que regresar, al que se ha regresado, es Gramsci, ¿no? Habría que volver sobre Gramsci, ¿no? También sobre la Escuela de Frankfurt, ya les hablaba de estos refinados intelectuales, algunos muy importantes, ¿no? Que hoy mismo rescata, han sido muy importantes para la renovación del marxismo actual, Walter Benjamin. A mí en particular Eric Fromm me parece muy importante rescatar, más que Marcuse, pero también hay cosas de la teoría crítica de Adorno, Horkheimer, más allá del pesimismo, más allá de esta distancia de la praxis, de desesperanza por la revolución, eh, que, que yo creo vale la pena acercarse, ¿no? Sobre todo por su interpretación del propio capitalismo como racionalización instrumental y esta crítica a la dialéctica de la ilustración. La ilustración es liberadora, así lo plantean los europeos, pero ellos dicen, no, la ilustración tiene una parte negativa. La ilustración también tiene el planteamiento del dominio del hombre y la naturaleza por la tecnología, ¿no? De ahí que muchos de sus planteamientos evidentemente pueden servir para la crítica del colapso ecosocial actual, ¿no? Entonces son libros muy importantes eh, y son críticos radicales, ¿no? La razón pura que se ha vuelto racionalización que domina, ¿no? Kant, este filósofo de la razón, se vuelve se vuelve un sádico. ¿Por qué? Porque la razón es usada para el dominio, ¿no? Para la instrumentalización. Hubo marxismos, ya ustedes ya ni saben de esto, pero hubo marxismos importantes en Francia, ¿no? Uno de ellos muy importante es Henri Lefebvre. Yo creo que sí vale la pena volver sobre él, ¿no? Lo expulsan del Partido Comunista, pero empieza a desarrollar una cosa muy importante, una reflexión sobre la vida cotidiana, sobre el mundo urbano, el paso del mundo campesino al urbano, el cambio de la vida cotidiana, eh, toda la cuestión de la urbanización está siendo pensada por Lefebvre. Yo creo que vale la pena volver sobre cosas de él, ¿no? Sartre en particular me gusta, pero quién sabe si vale la pena, ¿no? Eh, en todo caso, valdría la pena por esta idea de los grupos, de la posibilidad de hacer historia, ¿no? Pero de hacer una historia con la advertencia de que todo lo que creamos puede volverse contra nosotros. La enajenación. La enajenación vista como una especie de fatalidad en Sartre, ¿no? Está Althusser, que yo creo no habría que tuvo mucha importancia en una época determinada, pero marxismo estructuralista, fatalista, determinista, ¿no? Que dio además, abrió la puerta para los estructuralismos, los postestructuralismos y los posmodernismos, ¿no? Eh, como y el abandono del marxismo, ¿no? Eh, en Italia también hay un marxismo muy interesante de la Volpe y este pensar a Marx como revolucionario de la ciencia, Coletti, que hace una serie de libros muy importantes esclareciendo la dialéctica en Marx, pero al mismo tiempo está ocurriendo algo en Italia, que es que el Partido Comunista se adhiere al eurocomunismo, también el Partido Francés, el Partido Español, el eurocomunismo fracasa y de pronto el Partido Comunista Italiano, el más importante de Europa, decide disolverse y agarrar una forma liberal, ¿no? Abandonar toda una historia, una tradición, una cultura que tenían en Italia de marxismo, la abandonan, ¿no? Pero esto también repercute entre los intelectuales, ¿no? Coletti, por ejemplo, se vuelve, eh, y aquí tiene mucha importancia el positivismo de Coletti, se vuelve liberal y luego neoliberal, de plano, ¿no? Como muchos, ¿no? Bueno, no tantos, ¿no? Hubo un marxismo en la Europa del Este. eh, sí existieron. Todos los marxistas de la Europa del Este importantes eran disidentes, ¿no?
Entonces ahí hubo los de la revista Praxis, hicieron cosas muy interesantes, ¿no? Markovic, por ahí circulan algunos libros de Markovic, Petrovic también. Por cierto, todos ellos barridos con, con estos cambios que hubo en Europa, ¿no? La balcanización de Yugoslavia, ¿no? En Hungría también está toda esta escuela de Budapest, donde está mi muy querida Agnes Heller, por ejemplo, Ferenc Fejer, Marcus, en fin, ¿no? Que hicieron cosas muy, muy importantes, ¿no? De Checoslovaquia nos llegó una obra muy importante de Kossik, Dialéctica de lo Concreto. El pobre Kossik en la primavera del Praga del 68, un intento de liberalizar al propio socialismo duro, aplastado por los tanques rusos. Al pobre Kossik le destruyen sus propios escritos, ¿no? No hablé de Ernst Bloch, que un filósofo, es que él pasa del este al occidente y en realidad es en occidente donde escribe una obra maravillosa, teórica, filosófica, Principio Esperanza, ¿no? La reivindicación de la utopía. Hay marxismos latinoamericanos muy, muy importantes, ¿no? De hecho, el marxismo entra acá con la vertiente, con la versión de la socialdemocracia alemana, ¿no? Y esa es la primera forma que tiene el marxismo en América Latina, ¿no? Muy marcado por la versión de la Segunda Internacional. Ahí en Argentina se forma uno de los primeros partidos socialistas argentinos con cierto peso. El marxismo empieza a dialogar con ciertas tradiciones latinoamericanas, ¿no? Sobre todo con la problemática antiimperialista. Eh, y empieza a desarrollar algunas figuras propias, ¿no? Importantes, como Aníbal Ponce, por ejemplo, ¿no? Hay otro marxismo que entra más ligado al comunismo, ¿sí? El problema es que los partidos comunistas que se empiezan a crear en América Latina son dependientes de una internacional comunista ya estalinista, ¿no? Sin embargo, van a aparecer figuras disidentes o importantes como Aníbal Ponce, Julio Antonio Mella, probablemente matado por los estalinistas, y un peruano al que hay que volver, ¿no? José Carlos Mariátegui, ¿no? Que nos pone una tarea, ¿no? No queremos ciertamente que el marxismo sea en América Latina calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar vida con nuestra realidad, en nuestro lenguaje, al socialismo latinoamericano, ¿no? Que me parece una tarea que nos interpela actualmente, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Hay una renovación del marxismo latinoamericano de pronto, ¿no? Eh, Gramsci de pronto circula mucho. Está este grupo de pasado y presente de José Aricó, de Portanteiro, que traducen y nos traen muchísimos textos riquísimos del marxismo, ¿no? Está el marxismo dependentista de Gunder Frank, o mejor, de Rui Mauro Marini, del cual me confieso influido. La teología de la liberación también alimenta un marxismo renovador, el de Enrique Dussel, ¿no? Lástima que Dussel luego se acerca mucho a los progresismos, pero es una interpretación muy, muy rica del propio Marx, ¿no? En México tenemos una renovación muy importante con un autor olvidado injustamente, que es José Revueltas, y sus tentativas de nacionalizar al marxismo, ¿no? Y de organizar la cabeza del proletariado, ¿no? Que por cierto, en su etapa final, se acerca al trotskismo, ¿no? Particularmente al PRT, ¿sí? De hecho, el movimiento del 68 impone una renovación de los marxismos, se generan muchas organizaciones y entre ellas el propio Partido Revolucionario de los Trabajadores y las Trabajadoras, el PRT, que de alguna manera es renovador en muchas cosas, ¿no? En su concepción de la revolución, en su concepción del bonapartismo, etcétera, ¿no? En la academia teníamos a Sánchez Vázquez, que luego tuvo su continuidad con Bolívar Echeverría, y ahora hay algunos marxistas, ¿no? Armando Bartra a mí me sigue pareciendo importante, aunque ahora es un ideólogo de la 4T, ¿no?
se habló de la crisis del marxismo, ¿no? Por ahí, por los años 80, 90, se decía, con la llegada del neoliberalismo, con el fracaso del eurocomunismo, con la caída del muro de Berlín y la caída de lo que se llamó socialismo real, se declaró el fin del marxismo, ¿no? El fin de las ideologías, el fin de la utopía, el fin de la historia, de los grandes relatos, ¿no? Sin embargo, eh, lo que vemos es que el marxismo sigue, ¿no? Por ahí Sánchez Vázquez, debatiendo sobre esto, decía, ¿por qué? ¿Cómo ser marxista hoy, no? ¿Y por qué ser marxista? Bueno, pues porque tenemos una realidad capitalista, explotadora, depredadora, que sigue dividiendo a la sociedad en clases sociales, sigue instituyendo una desigualdad cada vez más extensa, la lucha de clases existe, el Estado sigue teniendo un carácter de clase, el capital sigue mercantilizando todo y sigue extendiendo la enajenación, y por eso la necesidad del socialismo, decía Sánchez Vázquez en esos años. Yo agregaría, y ahora con el colapso ecosocial se hace mucho más urgente. Pero decía Sánchez Vázquez, y de alguna manera son como tareas que hay que asumir, ¿no? Sí, pero el marxismo no puede quedarse solo en la cuestión de las clases, tiene que tomar la cuestión nacional, tiene que tomar en cuenta la cuestión étnica, de género, las cuestiones ambientales. Podemos decir, lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Tiene que abandonar una concepción determinista y finalística de la historia, ¿no? La historia determinada y que su fin es el socialismo. No, pues no, esa concepción es insostenible, ¿no? La idea de la clase obrera como sujeto de la historia, ¿no? Dice él, los hechos muestran la necesidad, la conformación de un sujeto plural, ¿no? Sí, hay que pensar en un sujeto plural, ¿no? En un sujeto que además se construye y no está predeterminado, ¿no? Hay que cuestionar las teorías del desarrollo ilimitado a las fuerzas productivas. O sea, leyendo a Sánchez Vázquez, ya Sánchez Vázquez ya se acercaba a estas posiciones ecosocialistas que sostenemos, ¿no? Enriquecer y desarrollar la teoría marxista, ¿no? Pensar la experiencia del fracaso del socialismo del siglo XX, ¿no? Lo hemos pensado, son debates que desde el propio trotskismo hemos tenido durante muchos, muchos años, ¿no? Donde, por cierto, todavía no hay una solución, ¿no? Y el pensar el socialismo bajo la urgencia de la guerra nuclear y cataclismos ecológicos, ya decía Sánchez Vázquez, ¿no? Sí, por supuesto, hay que asumir esas ideas. También Perry Anderson, que de él sacó toda esta idea del marxismo occidental, él también valora toda una tradición no occidental, que es la del trotskismo, ¿no? Sí, ahí dice, ahí están. Los trotskistas no se fueron al marxismo occidental, siguieron siempre en pensando la economía, pensando la política y pensando unir la teoría con la praxis, ¿no? Pero tenemos que repensar muchas cosas, ¿no? Decía Perry Anderson, ¿no? Tenemos que repensar el feminismo, tenemos que repensar la propia idea de socialismo, la andamos repensando, ¿no? Tenemos que repensar los aspectos institucionales de la democracia socialista, la andamos pensando, ¿no? Nuestro proyecto económico, ahora lo andamos pensando como transiciones del capitalismo al ecosocialismo, ¿no? Tenemos que asumir la cuestión ecológica, decía Perry Anderson, ¿no? Sí, andamos en eso, pero nos cayó este momento neoliberal, ¿no? Estos tiempos de restauración, estos tiempos de descomposición, donde las nuevas derechas están emergiendo, ¿no? Sin embargo, ese momento muy oscuro que atravesamos, donde parecía que se había perdido la batalla, de pronto pasan y pasan porque hay nuevas luchas, ¿no? Los zapatistas aparecen, empiezan a hacerse las enormes manifestaciones en contra de las cumbres oligárquicas, que hay que volver a lanzar otra vez, ¿no? Los foros mundiales sociales, toda esta idea del altermundismo, empiezan a surgir nuevas figuras,
empieza a surgir un debate otra vez estratégico de cómo cambiar al mundo, y de pronto nos encontramos con renovados marxismos, ¿no? Ecológicos, por ejemplo, ahí está Bellamy Foster, está James O'Connor, es Causas Naturales, Joel Cobel, y de parte de la Cuarta Internacional tenemos a Daniel Tanuro, que está desarrollando cosas cada vez más interesantes, el ecosocialismo, ¿no? O esto que estamos viviendo en la Cuarta Internacional, una elaboración colectiva que está renovando el marxismo ecológico, ¿no? No es una persona, es un colectivo que estamos ahí discutiendo esto, ¿no? Hay marxismos feministas renovados, ¿no? Está Nancy Fraser, importantísima, eh, está Cincia, Arruza, también libros muy importantes, y por supuesto Federici, ¿no? Que es una referencia que no podemos dejar de lado, ¿no? O sea, y me faltó ecosocialistas, ecofeministas, por cierto, ¿no? Mari Mellor, por ejemplo, Alicia Puleo, Yayo Herrero, ¿no? Hay toda una elaboración de un marxismo feminista, ecofeminista, ¿no? Importantísimo. En la propia Cuarta Internacional hay una renovación. Digo, ya es un mérito que existe el proyecto de una Cuarta Internacional revolucionaria. Mayor mérito es que hay un colectivo internacional que discute esto, ¿no? En agosto, digo, este mes, a finales de este mes, tenemos una segunda reunión colectiva para discutir documentos muy importantes sobre todos estos asuntos que dije, que esta tarea que nos asignaron otros, que andamos tomando y discutiendo, ¿no? Y nuevos asuntos que están surgiendo, ¿no? Los progresismos en América Latina, las nuevas derechas, las guerras que están surgiendo, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Estamos renovando, ahora somos ecosocialistas. Teníamos un gran renovador, ¿no? Al cual no hay que olvidar, Ernst Mandel, pero actualmente está Logui con esta síntesis de romanticismo, utopía y ecosocialismo y una obra impresionante. Logui, que ya está grande, sigue produciendo, sigue militante, toda la vida militante. Eh, ahí está, como un gran referente, ¿no? Está Daniel Ben Said, también vale la pena leerlo. Hay una obra de él muy importante, el marxismo, Marx intempestivo, que tal vez en otro momento habría que retomar, pero lo que estoy diciendo es que tenemos marxismos, ¿no? Y, eh, y podríamos tal vez empezar por Marx en esta eh, compleja historia de marxismos, ¿no? Bueno, pues este es de mi parte esta exposición. Espero que les haya interesado. Y acuérdense que es una invitación a hacer un seminario. A lo mejor a algunos de estos les interesa. Yo ya puse mis preferencias, ¿no? Puse mis preferencias, sí, hay que volver sobre Marx. Hay cosas muy interesantes, asimilar bien a Marx. Hay que volver, Lenin nos sigue diciendo cosas, ¿no? Hay obras muy importantes de Lenin, el imperialismo, y toda, sobre todo esta discusión organizativa política, ¿no? El partido, y seguimos pensando que el partido es un elemento fundamental para una estrategia revolucionaria. Y ahí entra entonces Luxemburgo, riquísima, hay que rescatar a Luxemburgo, ¿no? Me declaro más luxemburguista que otra cosa. Gramsci, por supuesto, Lukács, me gusta Historia y Conciencia de Clase. Estoy poniendo el programa, ¿no? El programa que yo haría, ¿no? Escuela de Frankfurt, sí me interesa, creo que hay cosas que hay que agarrar de ellos. En fin, ¿no? Ahí está. Ahí está la propuesta de marxismos y la propuesta de que continuemos con el seminario. Esta es como la primera sesión para empezar, espero que les interese y para invitarlos, ¿no? Pero es un proyecto eh, a mediano plazo, digamos, ¿no? Bueno, es todo de mi parte, Fernando, a ver si preguntas, intervenciones, cuándo nos volvemos a ver y todo esto, ¿no? Gracias, gracias Andrés. Em, bueno, aunque Andrés y yo solemos estar muy en contacto y codo a codo como militantes que somos,
La verdad es que desconocía cuál iba a ser el contenido exacto de este círculo y te reconozco mucho el mérito de haberte aventado la odisea de abordar todo este panorama tan amplio y general. Obviamente, como lo mencionas, es una repasada muy general y superficial. Hay tópicos que habrá que abordar muchísimo más, ¿no? Otros que faltan incluso, pero me gustó tu invitación. Y bueno, tampoco quedaba claro que yo iba a ser quien moderara, pero bueno, ya que estamos en esas, pues carnales, no obstante la exposición tan larga, no por ello no amena, pero fue larga de Lund, quisieran comentar algo, quizás ir colocando algunas cosas, y en efecto, podemos ir pensando fechas más adelante para continuar este círculo, ¿no? En la medida en que bueno, pues tenemos un montón de actividades personales, académicas, laborales, militantes también, claro, muy importante. De hecho, este círculo es para invitarles a actividades militantes, más que solo a la reflexión en abstracto. Em, y pues, por ejemplo, acá mi tocayo, Fernando dice que si en 15 días o en 8, em, pues yo creo, no sé, se puede ir votando en este aspecto y se puede ir definiendo. ¿Tú, Lund, tienes bronca si es en 8 días que yo tenga registrado? No. Me abre tu micrófono, Lund. Creo que no tenemos nada. Este, Por- sí, creo que no hay problema si lo hacemos ¿está bien domingo? Sería el 18, algo tengo el Pues 18. el otro domingo ya no va a haber Super Bowl, ¿no? No sé si eso condicionó que faltara mucha banda. Al menos Ah, sí, una es camarada cierto. de Morelia dijo que por eso, ¿no? Pero bueno, te vale porque ha estado interviniendo en Está bien. muchos espacios. Pero, pues, no sé, en 8 días, como lo propone acá el tocayo, Fernando. ¿Cómo ven los Em, demás? ¿Alguna reacción, compitas? Algo, parece que por ahí hay un sí, ¿Están de acuerdo? sí, dice Quetzali también. Am, Toby también. pues en 8 días, la difusión ha sido por varias vías. No sé, supongo que aquí compas como Tobías y Quetzali se enteraron por cómo tú se los comunicas directamente. Otros camaradas se han enterado porque algunos del PRT les pasaron la liga, ¿no?